Hola, aquí estamos un día más para contaros otro cuento. Los cuentos, como ya os había comentado, los escribo yo. Yo me llamo Solrisa y hoy quiero contaros la historia de Atilo. Atilo vivía en una zona muy despoblada, pobre, pero era un niño feliz. ¿Empezamos? ¿Sí? Ok. Este cuento se llama Un actor de sombras. Atilo era un niño muy inquieto. Nació en un ambiente humilde y poco creativo, pero aún así él siempre creaba sus propios escenarios con las sombras de las velas que alumbraban su casa en los fríos días de invierno. Cuando todos iban al campo a trabajar, le dejaban en casa solito porque el pobre no tenía muy buena salud y era mejor prevenirle aquellos catarros tan grandes que se cogía porque tenían miedo que por ser hijo único se pudiera poner muy malito con todas estas enfermedades. Su abuela guardaba las grandes sábanas de lino en un baúl del ático de la parte de arriba de la casa. Ese lugar siempre estaba cerrada con llave. Pero a medida que Atilo creció y su salud no era tan fuerte, la abuela dejaba el cuarto a propósito abierto y así facilitaba al niño que subiera a jugar. Sabía que a su nieto le encantaba construir escenarios con las piñas del cobertizo, los panes viejos y las botellas vacías del vino del abuelo y las sábanas de la abuela. Como la casa era grande, el bueno de Atilo se ponía a crear sus ambientes y los dejaba en espera para seguir los pasos siguientes. Su abuelo tenía un lápiz que usaba para hacer muebles. Los afilaba y le dejaba una pinta muy larga y afilada, le dejaba una punta gruesa porque era el que usaba para marcar sus maderas. Lo dejaba bien afilado porque era conocedor de que su nieto lo cogía y escribía en las zonas blancas del periódico sus ocurrencias para crear así su teatro de sombras. Escribía historias que eran normalmente inspiradas por las gentes del lugar o los cuentos que la abuela le contaba cuando estaba malito en la cama. Luego se iba a la despensa del trastero y cogía todas las velas que allí encontraba, las ponía en las botellas vacías y les prendía fuego. Cerraba todas las contras de su casa y como el invierno era oscuro, la casa quedaba envuelta en tinieblas y oscuridad. Nunca nadie la había visto hacer aquellas cosas. Las guardaba para sí, aunque en más de una ocasión la abuela le espiaba por una rendija de la pared que tenía en su cuarto y que daba a la sala de estar. Atilo era un buen actor de sombras. Conseguía reproducir imágenes con tan solo unos pocos utensilios colocados de tal manera que la luz de las velas proyectaba las sombras sobre las paredes. Conseguía increíbles personajes con vida propia, a la que les ponía voz y hacía un teatro de sombras realmente curioso e ingenioso. Atilo siempre jugaba solo. No tenía más niños en aquel pueblo. Se pasaba las tardes de invierno creando y escribiendo sus obras de teatro. A medida que crecía, también crecía su pasión por el teatrillo de sombras. Él era el guionista, el redactor, el director y el actor de su propio teatro. Nadie le aplaudía, por tanto, no sabía si aquello era interesante para otras personas. Para él y su abuela era muy entretenido. La abuela lo veía varias veces y le hacía sonreír. Disfrutaba mucho al ver que su nieto, a pesar de ser tan frágil,
se divertía y crecía con amor y libertad. Nadie le molestaba, nadie le decía si lo hacía bien o mal, nadie juzgaba sus juegos, nadie le daba consejos, nadie se enfadaba por lo que hacía, nadie tenía conocimientos de su arte. Su arte creció a medida que él crecía. Se hizo un maestro de las sombras, hacía figuras impensables, transmitía tanto con ellas que siempre fue un niño feliz y sonriente. Hizo feliz a todos aquellos que le acompañaron en su vida. Nunca necesitó dinero para fabricar su arte. Nunca necesitó público para aplaudirle. Nunca necesitó más que sus sombras para crecer y transmitir su sensibilidad. Atilo se hizo famoso sin quererlo, porque un día un caminante entró en su casa invitado por su abuelo a merendar y sorprendieron al chico haciendo su teatrillo de sombras. Se quedó tan impresionado el hombre que se quedó 2 días allí para poder disfrutar de su arte. Este hombre resultó ser un guionista muy famoso de Bélgica y de media Europa. Era guionista y productor de series. Se dedicaba a buscar genios anónimos para luego darlos a conocer y proteger a estos artistas tan desconocidos para el mundo. Así que Atilo, sin darse cuenta, pasó a ser famoso. Viajó por medio mundo enseñando su arte. Lo hacía de forma tan natural que sorprendía mucho a las personas que tenían la suerte de disfrutarlo. Se hizo viral, salía en todas las redes sociales, pero a él nunca le preocupó todo esto. Todo el dinero que siempre ganó lo donaba, porque el poco que necesitaba para vivir no necesitó de más. Él era la sencillez hecha persona y un hombre feliz que como única compañía tenía un gran perro mastín que le acompañó hasta que el pobre Nico decidió marcharse a vivir otra vida. Luego Atilo se convirtió en un ser donante de su arte y dedicó el resto de sus días, hasta que también se fue a buscar a Nico con 96 años, a enseñar a los niños de la calle a montar sus propios teatros y también a enseñar sus espectáculos en centros de ancianos y a llevarlo por el mundo a través de las ONGs para las que colaboraba sin ningún ánimo de lucro. Y esta es la historia de Atilo. Cualquiera de los muchos niños que nacen en este mundo, sin recursos, sin compañías, con muchísima imaginación y con unos grandes corazones creativos y generosos que solo viven para hacer el bien y no mirar a quién. La generosidad nos hace grandes y hace que nos convirtamos en héroes para ser recordados por siempre. Y colorín colorado, la historia de Atilo se ha terminado. Espero que compartáis y disfrutéis. Adiós, hasta la próxima.